Mi nombre es Mérida Guzú, soy mujer afrodescendiente nacida en Argentina, militante contra el racismo y colaboradora de la iniciativa contra el racismo en el nivel superior. Además, soy estudiante de historia, me quedan 2 materias para recibirme y me gustaría señalar en lo que es del campo de la educación, cómo se vive el racismo y particularmente quisiera mencionar al racismo epistémico, que es la priorización de los contenidos que vienen de Europa frente a la total exclusión de los aportes que hacen intelectuales, afrodescendientes, indígenas, a todo lo que es el pensamiento decolonial. Son autores que en general no vemos en nuestros planes de estudio y que hacen grandes aportes y que están totalmente desvalorizados frente a lo que está canonizado como saber, que es lo europeo. Y concretamente me gustaría señalar un ejemplo de esto claro, que es, bueno, en el profesorado de historia en el Olga Cossetini tenemos 4 europeas frente a 2 americanas y 2 argentinas. E incluso en esas argentinas, todo lo que es el aporte de personas afrodescendientes, personas esclavizadas en el momento de la colonia, casi están totalmente anulados también, casi no se ven. Hola, es un gusto saludarlos y visitarlos virtualmente en su clase. Mi nombre es Magdalena Candiotti, soy investigadora de CONICET, historiadora de la diáspora africana, la esclavitud y la abolición en el Río de la Plata en el siglo XIX, y también me interesa muy especialmente la historia pública. Esto quiere decir las formas en las que nuestras formas de reconstruir el pasado pueden ayudar a interpelar y también nutrirse de las formas en que se construye memoria y en particular sobre cómo pensamos nuestra identidad. Bueno, en el contexto escolar pienso que el racismo se manifiesta de diferentes maneras. Por un lado, en los contenidos curriculares, en el sentido de que ya desde muy pequeños acostumbramos y se acostumbra a los niños a pensar y a visibilizar a africanos e indígenas como unos otros. Bueno, en realidad primero prima un gran silencio, pero cuando aparecen estereotipados como unos otros que no constituirían lo normal, que aparecería como lo blanco europeo. Y también esto se traslada a veces en actitudes de maestros y maestras, reproduciendo un poco esos contenidos y esa jerarquía implícita y no dicha socialmente sobre qué es mejor ser blanco, más clarito, más rubio que morocho, o tener rasgos físicos que remiten a esos dos conjuntos que veníamos hablando. Y esto se traslada también a las interacciones entre los estudiantes, donde las prácticas que hoy llamamos bullying, pero que son básicamente prácticas de discriminación, tienen mucho de estos contenidos. Hola, mi nombre es Mirta Alzugaray. Yo soy afrodescendiente del tronco colonial, autopercibida, militante afro. Vivo en la localidad de Arroyo Leyes, en la provincia de Santa Fe. Soy artesana, soy comunicadora comunitaria y trabajo la temática de género desde la perspectiva del feminismo negro. Bueno, para mí la expresión del racismo en las escuelas primarias es una expresión muy fuerte, porque es donde los niños y las niñas, son las etapas de la vida donde los niños y las niñas buscan referenciarse como lo negro o la negritud está siempre relacionado con lo feo, con lo malo, con lo sucio, con lo ilegal. Las referencias que los niños y las niñas tienen para con la negritud es desde ese lugar. Entonces no se permiten verse negros y negras, no se
darían la oportunidad de desafiar al sistema diciendo yo quiero ser negro o quiero ser negra o me veo hermoso o hermosa siendo negro o negra, porque no hay un espejo, un reflejo positivo de la negritud. Una experiencia que yo tengo, que viví en la escuela primaria, fue que a mí me gustaba un nene, más o menos en un tercer, cuarto grado. Me gustaba mucho ese nene. Y un día lo escuché al nene diciendo a mis compañeritas que él no se iba a relacionar con esa negrita candombera. Entonces, para mí fue muy doloroso porque yo sentí que era fea. Los recuerdos que tengo de cómo se vive la negritud en el contexto escolar es, bueno, en primera persona. Siendo niña, siempre las docentes me ponían como la vendedora de empanadas o pastelitos, ya estableciendo en función del color de piel quién jugaba qué papeles. A mí eso de niña me marcó muchísimo, y después siendo adulta entendí que todo eso que se representaba en los actos escolares era una mentira, porque ninguna persona esclavizada estaba feliz como se representan en los actos escolares. E incluso esas cosas que vendían, esos pasteles, esas escobas, esas velas, muchas veces el dinero iba para sus propios amos o para comprar su libertad. Bueno, en mi infancia y recuerdos que tengo al respecto, creo que comparte un poco estas ideas que venía compartiendo, la idea de que solamente se hablan de esas presencias en el viejo llamado Día de la Raza, hoy de la Diversidad Cultural, y en los 25 de mayo, ¿no es cierto?, donde hay una aparición estelar de negros, de negritas vendedoras, de lo cual participé, en actos escolares, incluso con la cara pintada con corcho, como si no fuera suficientemente marrón, negra. Y también una cosa curiosa que es también como la imposibilidad de pensarnos, reivindicarnos, encontrar una legitimidad en ser herederos de a qué se deben nuestros colores, bueno, a estas herencias, y un poco silenciarlas y fingir que no puede, que mi rostro no puede hablar de eso. La presencia de los y las africanas en los libros de historia, en los manuales y en los actos escolares siempre era desde el lugar decorativo, eran como parte del paisaje. Casi siempre solamente aparecían para los 25 de mayo. Y esta aparición era solamente como vendedores ambulantes, felices y sonrientes. De ninguna forma se demostraba el estado de esclavización que esas personas padecían en ese momento. Y también, vuelvo a repetir, era como un decorado de la situación. En ningún momento aparecían como partícipes de ese momento histórico. Necesidades que creo que existe para construir una educación antirracista es, por un lado, incorporar autores y autoras de origen negro e indígena a los programas de estudio. Por otro lado, también hacer cursos, talleres para docentes, maestras, maestros que puedan entender qué es el antirracismo, que puedan detectar este problema en las aulas y poder contar a su vez la historia de las personas esclavizadas e indígenas y los aportes que han hecho en nuestra cultura, y de esa forma ir también pensando y aportando a la necesidad de la autopercepción. Hay muchísima gente que es descendiente de personas esclavizadas y que no lo sabe,
que fenotípicamente se pueden ver, pero no se hallan en esa historia. Por eso es necesario que una educación antirracista colabore también en la construcción de la identidad de las personas que habitan las aulas en nuestro país. En relación a los cambios necesarios para hacer una educación antirracista, creo que tenemos dos pasos fundamentales. Por un lado, trabajar en contribuir a pensarnos herederos de esa historia, a hablar de esa historia y hablar también sobre cómo africanos y afrodescendientes e indígenas fueron invisibilizados a lo largo de la historia, fueron discriminados, fueron estereotipados, se les atribuyó ciertos rasgos inferiores y bueno, discutir eso. Y por el otro lado también como hacer visibles, explícitos el conjunto de asunciones y estereotipos que existen y jerarquías invisibles para poder combatirlas más eficazmente, ¿no es cierto? Es un poco como en la lucha de las mujeres que estamos llevando adelante, tratando de discutir los roles de género, bueno, hacer explícitas las formas tradicionales en que se pensaban nuestros lugares puede contribuir a discutirlos y sostener firmemente que podemos ocupar todos aquellos lugares y tener todas las ideas y visibilidad en los lugares que querramos y como querramos vivir nuestras vidas. De la misma manera, ayudar a visibilizar los estereotipos sobre estas poblaciones otrerizadas, pensadas como otras, puede ayudar a discutir ese lugar. Y sobre todo para discutir esta idea de una normalidad blanco-europea que representaría un nosotros, que en realidad estas grandes mayorías somos herederos de esta historia mucho más plural, diversa, también de sufrimiento, pero también de resistencia y de conquista de una supervivencia. Y también pensando que esas poblaciones no son una reliquia del pasado, sino, y ahí hay una tarea de la educación de conectar con las luchas del presente para poder ver cómo los indígenas no desaparecieron, siguen viviendo. Bueno, ¿por qué? ¿Qué luchas y qué sufrimientos padecieron para llegar hoy con las luchas que llevan adelante, pero y también las desigualdades que padecen, así como con los movimientos afrodescendientes? Y para que la educación en todos los niveles se proponga como una educación antirracista, debe primero, por favor, dejar de utilizar el lápiz color piel para pintar las caras y las manos de las personas, eligiendo al beige como el color beige o rosadito pálido como el único color posible que la piel puede tener. También, bueno, proponer la presencia en la historia de los africanos y africanas como protagonistas del momento histórico de lo que fue el comercio triangular y cómo se enriquecieron los países con la explotación de esas personas. Las desigualdades que vivieron al momento de pasar a ser parte de una ciudadanía en grado de esclavizados y esclavizadas. Todo el aporte que realmente la presencia africana hizo a nuestro país y a nuestro continente real, y cómo estamos atravesados los argentinos y las argentinas por esa presencia africana que sigue siendo negada. Entonces, si no la ponemos en palabras, si no la demostramos, si no le decimos a los pibes y a las pibas que esta gente existió y existe, existimos, somos parte de la actualidad de nuestro país, y que en realidad el gran aporte de estos héroes y heroínas y toda la impronta que la africanidad le dio a nuestro país es súper importante para constituirnos como personas y sentirnos orgullosos del país que habitamos, porque nos incluye a todos y a todas. Esa es una educación antirracista, donde la información está dada y que cada uno de los chicos y las chicas decidan qué hacer con esa información, pero que la tengan. Que no sientan, como me pasó a mí, que bajé
de un plato volador, y hasta que no empecé a estudiar de motus propio la historia de los africanos y africanas siendo adulta, no le encontré sentido a mi presencia en este país.